He viajado 12.000 kilómetros hasta una isla de Malasia para mostraros esta inmensa locura. Decenas de complejos millonarios abandonados en una isla paradisíaca. He conseguido documentar la isla al completo, encontrándome algunas sorpresas inesperadas. Y es que exploré, pensando que estaba sola. Estamos en tensión, ¿vale? Vosotros desde la pantalla lo veis en la comodidad de vuestra casa o trabajo, donde sea. Pero aquí nos estamos jugando un poco el cuello. Ya. El año que viene, ¿qué viene? Después de coger un vuelo de 16 horas y pasar 3 días en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, me esperaban 4 horas en coche para llegar hasta Malacca, la ciudad más próxima a la isla objetivo. Previamente desde casa había mapeado al completo la isla y sabía que había un único resort que aún permanecía abierto, y a duras penas, como comprobaréis en el próximo vídeo, porque es precisamente allí donde me hospedaré por una noche, y es por este hotel por el que supuse que tendría que haber algún servicio de traslado en barco desde Malacca hasta el muelle de la isla. Pero fijaos en lo desolado que se encontraba este embarcadero. Seguramente fuese la primera turista en mucho tiempo que quería llegar hasta la isla semiabandonada de Pulau Besar. El inglés lo llevan bien en Malasia, ¿eh? En el puerto completamente solos, como estáis viendo, y teniendo en cuenta que estamos en un día festivo y que vamos a una isla repleta de resorts, es bien extraño. Pero deja de ser extraño saber que solo hay un único hotel abierto, que es donde vamos a pasar la noche. Pero lo primero, explorar toda la isla, que está, no sé si repleta, pero quedan bastantes resorts aún que se pueden visitar y que están en completo abandono. Sí que tengo entendido, por lo que he leído, que hay algún resort que actualmente está ocupado, así que iremos con cuidado, pero ganas 1000 de pisar esa isla y empezar a mostraros cómo se encuentra todo a día de hoy. Era un lunes 2 de junio, cumpleaños del rey de Malasia y día festivo para todos los malayos, y aquí no había absolutamente nadie. ¿Qué os parece expediciones con Kibara a la isla de Pulau Besar, por ejemplo? Porque está siendo totalmente legal y vamos a explorar una isla que está el 90% abandonada. Se ha metido por aquí, así está ahí. Todo el barco, todo el barco cuesta 30 euros alquilarlo. Increíble. ¡Huela, que me mato! Ah. Escucha, pero igualmente aquí caben 10 personas fácilmente y vale 30 euros alquilar este barco. Explorar en este tipo de lugares, ahora en una isla remota de Malasia, lejos de todo, sin señal, puede ser un auténtico reto. De hecho, sin internet me habría sido imposible haber encontrado la embarcación que me permitiría llegar hasta aquí. Por eso confío en Olafly. Ahora estoy usando su eSIM de... Oye, botes. Ahora estoy usando su eSIM de Asia, que tiene cobertura en 16 países del continente. Pero lo mejor de todo es que también viene con una VPN integrada, por lo que me puedo meter en webs y plataformas que no estén disponibles en el propio país. Y no solo tiene cobertura en 16 países, Olafly tiene cobertura en más de 200 destinos diferentes y todos ellos con datos ilimitados. Olvídate de las tarjetas físicas, la instalas al instante por correo o WhatsApp en menos de un minuto, con más de 10 millones de eSIM vendidas, aplicación para iOS y Android, soporte 24/7 y cero costos ocultos. Viajo tranquila, incluso en los rincones más aislados. Encuentra tu eSIM en eSIM.olafly.com y no lo olvides. Usa mi cupón poniendo el código Kibara para obtener un descuento y mantente siempre conectado. Os dejo el link en la descripción. ¡Ah! Llegamos. Por cierto, he estado informándome y en estas aguas hay mantarrayas, tiburones, peces payaso, ¿qué más había? Barracudas, peces globo, o sea, Jesús ha dicho que no se quiere bañar. Si acaso mojarme los pies y poco más, ¿eh? Yo la verdad que me atrevo a muchas cosas, pero sabiendo que hay esta fauna tan diversa y no viéndose el fondo, me da a mí que también me mojo los pies y me quedo ya a gusto. Ok. Pues aquí como náufragos nos acaban de dejar en la isla de Pulau Besar. Supongo que la poca gente que vamos a ver son trabajadores, porque el único hotel que está abierto
que esto será otro vídeo en el que vais a ver cómo se encuentra a día de hoy, porque está viviendo su periodo quizá último de estar abierto por las reseñas que tiene y tal. Está en decadencia, vaya. Pero ya os digo que esto lo vamos a dejar para el final, seguramente sea otro vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es explorar toda la isla y lo que os comentaba, la gente que veremos seguramente sean trabajadores o puede que algún turista, porque estamos en una fecha aquí conmemorativa en todo Malasia y es que es el ¿Cumpleaños? del rey de Malasia. Sí. Nos hemos enterado porque lleva 2 días con un tráfico Malasia increíble y resulta que es el cumpleaños del rey. Así que puede que haya algún turista por ahí, debido a que están como de puente largo. Claro, vamos a dejar mochilas y tal y luego ya comenzamos a explorar. Vale, como veis estamos por aquí y tenemos que ir a este hotel que es el único abierto en toda la isla porque por aquí, a ver si lo encuentro, y esto lo tengo marcado como ¡buah! Pedazo de abandono porque es uno de los resorts más grandes de la isla actualmente abandonado. Lleva no sé si 20 años y bueno, hay más por toda la isla, pero de momento vamos al hotel que está abierto. Dejamos las cosas y nos ponemos en marcha. Bueno, ya empezamos a lo Jurassic Park. Algunas cosas por aquí. Qué bien me lo voy a pasar en esta isla, ¿eh? O sea, es que van a ser como 24 horas de videojuego mundo abierto, pues apocalíptico. ¡Qué ganas! Mirad, mirad las calles. Y qué ruido, ¿eh? Va total, ¿eh? ¡Wow! Todo lleno de musgo el suelo, árboles aquí como con lianas. Estoy deseando ya ponerme manos a la obra y recorrer todo. Que ahora mismo tendría que estar todo abierto, es un puente largo, es en junio, pero no. Pues este es el hotel. Y como ya os he anticipado, esta parte la veréis en el próximo vídeo, porque da para reportaje todo lo que me encontré allí. Puedo asegurar que tristemente este resort está viviendo su momento final. Mira, por aquí había un paseo antiguo y está cerrado. La tío, qué sordera, ¿eh? Vamos por ese camino. Disculpad el continuo ruido de fondo, el sonido de las cigarras era ensordecedor. Vale, estamos en el camino ahora mismo, fijaos los carteles. Estos caminos son los que comunicaban con los diferentes resorts que habían preparado para que vinieran aquí los turistas. ¡Qué locura! No sé si en el micrófono se cogerá, pero vaya ruidos, ¿eh? No, pero es Ensordecedor. ensordecedor. ¿Otra moto? Escuchábamos una moto y nos hacía pensar si se trataba de trabajadores o de personas que vivían en la isla ocupando el resto de resorts abandonados. Vi una moto por ahí. Vamos a dejarles pasar. Lo que os digo, mucha moto, mucho tráfico y para allá, ¿eh? Aunque también es que hay más. Es que antes del hotel hay otras zonas de viviendas como casitas locales. O sea, puede que vayan al poblado. Y es que hay algo que no os he contado aún. Esta isla da mucho de sí, y es que en la parte este de Pulau Besar hay instalado un pequeño poblado, lo que yo creía que era una aldea de pescadores o de gente local de Malaca. No tenía nada que ver. Iremos descubriendo durante el reportaje quiénes son estas personas y qué hacen realmente aquí aisladas. Otra moto. Madre, qué de tráfico. No, puede que vayan al poblado. Mira. Bueno. ¡Hala! Se está moviendo ahora. A eso irían las motos. Quedaos con este detalle. Empieza a escucharse la llamada al rezo proveniente seguramente de una mezquita del poblado. Así que tenemos un dato. Son musulmanes y tiene que haber un número considerable de residentes para que haya una mezquita, ¿no? Pues no. Se estima que en esta isla apenas viven 50 personas. Entonces, ¿cómo es que hay mezquita? Sigamos explorando. Mira qué guapo. Seguimos caminando y más motos nos sorprenden. Seguramente hayan dado aviso de que hay extranjeros por la isla. Cosa muy rara de ver. Al vernos aquí como turistas podría ser fácil que yo qué sé, nos robaran o algo, estamos solos, pero nada, no hemos sentido nada de inseguridad por ahora, ni en Tailandia ni en Malasia. Y como veis, ahora se desvía por la derecha y recto, y el hotel está para allá. Si vamos por la derecha llegamos como a una zona enorme, esto de aquí yo creo, y por la izquierda al otro lado. O por la izquierda, ya ves. ¿Por la izquierda? Es que ahí se mete la jungla, Vale, vale. ¿no? Venga, Mira, izquierda. se corta, mira. Se corta, vale. Se ha cortado. Es que no hacemos más que ver caminos que se bifurcan, como si se moviesen por todas partes aquí los motoristas. Pero yo no sé a dónde van. Deben tener como asentamientos o algo.
Después de un largo paseo, allí estábamos, en la entrada del gran complejo que apenas un mes antes había estado contemplando a vista de satélite desde casa. Un abandono colosal, pero al llegar allí, la realidad fue bien distinta a lo que tenía pensado. En la entrada había 2 motos y varios carteles que repetían algo muy poco alentador. Y si entras te disparan. En esto se basa la exploración. Rodeo y busco una entrada por la que no tenga que saltar para evitar problemas legales. No he venido hasta aquí para quedarme sin ver este gran complejo por dentro, pero habiendo visto esos carteles, habrá que extremar precauciones, y más sabiendo que había 2 motos aparcadas, lo que nos confirmaba que habría personas en el interior. A partir de ahora, en gran parte dependemos de la suerte para salir sin problemas de esta exploración. La escalera está por aquí. O sea, aunque hemos visto los carteles, nos hacemos los tontos y hemos visto estas escaleras aquí que no tienen ningún tipo de cartel. Yo espero que no pase nada. Ya está aquí. Ya está. Aquí ya está libre. Sí. Aquí. Ya está. Y ahora que estamos entrando, toca profundizar un poco en la historia de este complejo. Marina Resort. En los años 90, el gobierno de Malasia impulsó la construcción de un resort de lujo en la cara oeste de Pulau Besar. La idea, un enclave mediterráneo con edificios blancos y clásicos, piscinas y hasta un campo de golf de 18 hoyos. Se dice que el proyecto fue diseñado por un arquitecto español, inspirado en la arquitectura del sur de Europa. Ah, aquí han pinchado con cable, ¿eh? Aquí han pinchado electricidad. Claro, tienen ahí cogido. Sí. Aquí hay 2 sillas de alguien que... O sea, no sé, ahí se ponen a descansar. Vamos con pies de plomo por el tema del cartel que hemos visto y porque puede que sean, yo qué sé, agresivos. Esperemos que no. No sé para dónde ir. ¿Es tan grande esto? El complejo era lujoso, exclusivo, pero muy alejado del espíritu tradicional de esta isla, que era conocido por su misticismo, sus tumbas, pozos legendarios y gentes extremadamente religiosas que conoceremos en próximos capítulos, por lo que la belleza de este resort generó recelos. Pulau Besar era un lugar de peregrinación espiritual para musulmanes, y muchos habitantes locales consideraron que la construcción de un complejo de lujo profanaba la energía mística del entorno. Es que, tío, mirad. Qué lugar. Luego cuando vuele el dron vais a alucinar. ¡Oh! Mirad. Eso sí, está todo vacío, ¿eh? Como veis. Pero es que esto estaba destinado a ser inmenso. Un complejo entero de 5 estrellas, un hotel de lujo. Aquí la millonada que hay en una isla, porque para traer todos los materiales de construcción hasta aquí, imaginaos, ¿eh? Creo que se puede ver dónde vive gente, donde hay paneles solares como ahí abajo. Hay algunos balcones que tienen paneles, otros que no. Sí, que entiendo que por ahí. Las presiones religiosas y comunitarias fueron decisivas. El resort acabó cerrando apenas 3 años después de su inauguración. Desde entonces, este complejo ha quedado en abandono. Las piscinas se han vuelto verdes, las paredes se agrietan. Pero ¿y esas motos que vimos? Curiosamente, hay vigilancia ocasional y algunos trabajadores del hotel activo se aprovechan de estas instalaciones para vivir en ellas. Por ello, encontré ropa tendida en balcones y efectos personales de habitantes temporales. Hostia, tío, da mucho miedo. Estamos en silencio, no podemos hablar mucho, porque si no nos pillan mejor. Esto es una ciudad entera. Ahí hay latas, mirad. Mirad la piscina. Madre mía, tú, qué grande. Estamos en tensión, ¿vale? Vosotros desde la pantalla lo veis en la comodidad de vuestra casa o trabajo, donde sea. Pero aquí nos estamos jugando un poco el cuello, porque no sabemos qué clase de personas son las que viven aquí. Y esto es inmenso. Nos pueden estar viendo desde estas ventanas mismamente, que están con cristales bastante nuevos. Ay. A veces pienso qué necesidad de ponerme tanto en riesgo, pero también sé que es que me gusta, pero claro, cuando no está ocupado el lugar,
es cuando más lo disfruto, claro. Creo que vamos a ir por allí. Es enorme. Magnífico. Y todavía no nos hemos encontrado a nadie. Esto es suerte, suerte pura. Recordad que nos encontrábamos solos a miles de kilómetros de casa y en una isla desconocida y a su vez dentro de un gran complejo ocupado. El miedo era real y ser precavida en estos momentos es lo más sensato y más después de averiguar gracias a los carteles que pueden ir armados. Creo que llegamos aquí y damos la vuelta para no tener problemas. Es que vamos con todo, con las carteras, el dinero, el pasaporte. ¡Qué locura! Ay, ropa tendida. Y no pinta bien esto. Le bajo, déjalo. Ya. Dice Jesús que hay movimiento. Sí. Qué bonito era. Hola, que esto está abierto. El baño ahí. Que era precioso esto, ¿eh? Era una ciudad completa. Dios mío. Qué locura. Pero es que sigue para allá. Hay estanterías y armarios allí. A ver si lo veis. En esa habitación, no sé si se ve. No quiero hacer mucho ruido. Ahí tienen un chaleco salvavidas. Claro, pueden ser también pesqueros. Ya está, yo creo que es suficiente. Hemos arriesgado. Que hemos dado la vuelta a medio pueblo. Como salga alguien, con esos carteles de disparamos, no da buena pinta. Voy a volar el dron, eso sí, pero ya desde fuera del lugar. Y que me digan lo que quieran. Es que es increíble. La calle que se pierde para allá abajo. Es enorme este sitio. Y tan solo había visto este resort sin recordar que esta isla está llena de complejos abandonados. Tranquilos, que todos ellos los vamos a conocer. ¿Nos vamos ya? ¿O bajamos ahí? Pero a ver, es que hay dos motos, o sea, hay gente. 100% asegurado. Dos personas mínimo. Si estarán ellos abajo. Ya, están en alguna casa. Es cuestión de suerte dar con ellos, que ojalá que no. Vamos a terminar. Madre mía, a lo mejor ahora es cuando aparecen. Y tenemos que irnos. Ay, aquí esto está muy nuevo. Es aquí donde viven, yo creo. Mira qué jarrones, están brillantes. Es aquí donde viven seguro. Eso está muy nuevo. ¿Sabéis a qué me recuerda este momento de estar en silencio, mirando a todas partes por si aparece alguien? Cuando jugaba con mi hermano al Counter-Strike. ¿A ti no te recuerda al Counter-Strike? Sí. Es que es un mapa de juego. Ahora mismo nos pueden estar apuntando. Y Claro, no sabemos, claro. Es un mapa de juego aquí, que estamos mirando a todas partes ahí, que no nos vean y escuchando, a ver si vimos algo. Far Cry. El Far Cry también, sí, pero el Far Cry no es tanto de tú esconderte, sino de seguir una historia. Pero el Counter-Strike, claro, me recuerda a eso. Hace años que no juego ese juego. Bueno, pues yo creo que... Qué bonito, la verdad. Qué bonito, ¿eh? Los cables van a la casa esa que os he dicho antes, que parece que estaba muy nueva. Yo creo que vivirán por ahí. Oigo voces. Creo que he oído voces. Fijaros dónde estamos ahora y las dimensiones que tenía el complejo. Mi objetivo es llegar con el dron hasta aquí, para ver qué es eso de ahí. Hemos visto como la piscina, nos hemos quedado por esta zona. En otro país que no es el nuestro, sin saber las leyes, siguiendo carteles. ¿Qué pasa? Estando en una zona que no conocemos y donde hay carteles de que disparan sin miramiento, pues mejor ser precavidos. Y ya está, ahora voy a volar el dron. Y aquí ya estamos fuera, o sea, en la playa no nos pueden decir nada. Aún queda por mostraros el susto que nos llevamos al ser vistos saliendo de allí, pero antes vamos a sobrevolar el complejo y llegar hasta el edificio que he marcado antes. Contaros que cuando encontramos el camino que se bifurcaba, una moto bajaba del camino de la derecha y viéndolo desde aquí, ese camino es el mismo que da hasta este edificio, por lo que entiendo que allí vive gente, así que hicimos bien en no llegar hasta ahí arriba. Este edificio estaba destinado a ser el restaurante más alto de la isla.
Ojo, cuidado con estos cucos. ¡Hala! Es que cógelo. Mira, mira. Que uno de esos te dé en la cabeza desde la altura. Fíjate cómo suena, ¿eh? Fíjate el hueco que ha dejado. Fíjate desde esta altura solo. ¡Fua! Fijaos, es que estamos como en una zona... Buah, mirad qué pedazo de coral. Que yo creo que para bucear debe ser espectacular, porque hay todo tipo de peces, y corales, y bueno, tiburones, mantarrayas, todo eso por aquí. Guau, me encantaría, ¿eh? A ver, no tanto bucear, porque a mí bucear es que, no sé, simplemente snorkel, por arriba, sin llegar a meterme demasiado en las profundidades. Vienen 2 personas por la entrada. Jesús y yo estamos disimulando yéndonos. No sé si se van a llegar a ver. A ver. ¿Se verán? Han salido de dentro, ¿eh? ¡Qué canteo! A lo mejor son los de las motos. Van a venir ahora con la moto seguramente. Escucha la moto, ¿tú también? Uf, mosquitos. Yo no dejo de grabar para que lo veáis, porque si no lo habéis visto parece que es mentira lo que acabo de contar. Dentro escuchas voces y cuando estaba grabando también he escuchado voces. Se oye la moto, ¿eh? Ya. Vamos por aquí, ven. Cariño, que vienen, que vienen. Vamos a verles pasar. Da un poquito. Cariño, ¿para dónde vamos? ¿Para allá? Ya viene para acá, viene para acá. Viene. Se han parado ahí. Son 2 motos las que estaban paradas. Yo creo que por allí. A ver. Yo creo que se van. Pues ya habéis visto, ¿qué os parece? Ni cuenta se han dado de que acabamos de grabar todo el complejo prohibido y muy amablemente nos saludan. Ya salió los pocos ocupas que quedaban. Bueno, no sabemos, ¿eh? Porque eran 2 motos. 2 motos 4. y se han llevado las 2 motos. ¡Hala! Nos han saludado y todo. Viven ahí ellos. Bueno, ya no vamos a entrar, nos hemos alejado del camino. Y está atardeciendo y nos queda un largo trecho hasta el hotel otra vez. Es verdad, que no había caído yo esto. Sí. Estamos al lado de eso y supuestamente es aquí detrás de la roca. No sé qué será. Os lo voy a enseñar a la vez que yo porque no tengo ni idea. Lo he visto en el mapa y digo, a ver. ¿Había aquí alguna escultura o algo? Ahí, es aquí. Resulta que estaba justo enfrente de un makam. Yo tampoco sabía lo que era hasta que investigué. Pulau Besar es un lugar sagrado en la tradición islámica sufí, conocida por albergar tumbas de santos musulmanes venerados. Durante siglos, peregrinos han acudido hasta la isla en busca de bendiciones, visiones espirituales y sanación. Por ello se cuenta que esta isla es la más mística de Malasia. Se dice que muchos han experimentado fenómenos místicos cerca de los Makam, envolviendo a este lugar en una aura sobrenatural, pero parte de estas tumbas fueron retiradas o destruidas durante la construcción de resorts de los años 90, y precisamente esta en la que me encuentro es una de ellas, y es esta falta de tacto con lo sagrado, lo que generó un conflicto entre los locales y el negocio turístico. Al lado de este collarín como de ornamentación, hay otro camino por aquí, se me va a tomar por saco la cámara. Y se pierde... Ah, no, mira, hay como una entrada, por ahí. Aquí al lado, este lago, que esto es natural. Vamos, tiene pinta, no lo sé. Y... ¡wow! ¡Wow! ¡Wow, qué pasada! ¡Qué pasote de camino! Mira, ven, acércate. ¡Qué pasada! Anda, el antiguo sistema de alcantarillado por aquí. Fua, yo me metía por ahí, ¿eh? ¡Qué camino, eh! A ver, ¿a dónde da? Es que no da como a ninguna parte. Atención. Pirazo de bicho. Como para encontrártelo en el camino ese de la selva, ¿eh? Frente a frente.
al Clubhouse, seguramente sea la casa esa que acabamos de ver. ¿Cuál? La grande, ¿no? Sí. The Box, T-Box. T-Box 5, T-Box 6. ¿Cómo? ¿Será como zonas? Es que, a ver, yo ahora tengo una teoría cuando hemos visto ya más de un jabalí, porque hemos visto uno pequeñito y era uno enorme, y le he dicho a Jesús, ¿por qué hay jabalíes en una isla? Y he leído que en 2019 se dio una sobrepoblación de jabalíes. Y se me ha ocurrido, digo, vale, si esto era un hotel para llamar la atención a los turistas y tal, quizás, o sea, era una isla de resorts, quizás soltaron algún jabalí, algunos jabalíes, para hacer caza. En plan, podéis venir a una isla de Malasia y practicar la caza, porque si no, no sé qué pintan unos jabalíes en una isla. Que a lo mejor es normal, pero no sé. Sí, no, y aparte dice su oferta, dice, mira, podéis hacer noche aquí, tengo hotel y luego cacería. Y es que hay campos muy grandes, ¿a que sí? Uf. Hay campos como todos sin árboles, que es raro también en una isla de tropical, como este de aquí, mira, este de aquí enfrente. Son campos como con mucha visión, quizás preparados para poder ver al jabalí y cazarlo. Porque tendría sentido, o sea, yo totalmente en contra de esto, pero creo que va por ahí el tema de que haya jabalís aquí y se diera una sobrepoblación justo cuando, bueno, justo no fue antes, pero claro, ya después de los años se han procreado los jabalís, en fin, no sé, puede ser. Por suerte me equivocaba. Estos carteles, al igual que el resto de extensos campos sin árboles, formaban parte del gran circuito de golf que habían montado en los años 90 para los clientes de los resorts de la isla. La presencia de jabalíes es un misterio, pues se cuenta que llegaron por sí mismos nadando hasta aquí, quizás en busca de un nuevo entorno y comida, y decidieron quedarse dada la tranquilidad de la zona. En el próximo capítulo conoceremos esta isla de noche. Es que estaba planeado para ser inmenso, ¿eh? Estaba planeado para mucha gente, muchos turistas. Y os mostraré el último hotel abierto, que lamentablemente está viviendo su periodo de máxima decadencia. Botera Island Resort. Esto son las típicas tazas que te encuentras ya en los hoteles. Está súper sucia, ¿eh? Es que también ofrecer piscina y tenerla así. Habla, es enorme, tú. Ojo, es muy grande.